día para todos. Queremos darle la bienvenida a este podcast dedicado a la historia y evolución de la educación, el espacio donde exploraremos temas claves que nos ayudarán a comprender cómo la historia educativa ha influido y sigue influyendo en nuestras prácticas pedagógicas actuales. Soy Matiluz y hoy me acompañan los profes Joel, Eileen, Jason y Diana. Querida audiencia, para esta reflexión nos apoyaremos en textos y autores fundamentales en el área y referencias teóricas que nos ayudarán a entender mejor este recorrido. Comencemos. Para iniciar, es importante que hagamos un repaso y analicemos un poco los primeros sistemas educativos existentes en el mundo. Por tanto, tomaremos como punto de partida la República de Platón. Quienes han tenido la posibilidad de revisar esta fabulosa obra serán conocedores de que Platón propuso un sistema educativo jerárquico, donde la educación debía formar ciudadanos y gobernantes según sus habilidades. Este dato nos resulta de suma importancia. Sin embargo, vamos a dar un salto grandísimo en la historia y aterrizamos en la Edad Media. Finalmente es allí donde queremos enfatizar un poco, ya que ha sido el periodo con mayor influencia sobre el sistema educativo actual. Durante la Edad Media, la religión católica poseía una fuerza social y económica grandísima, tanto que le permitía tener el control político del continente europeo. Así, podía implementar escuelas monásticas y catedralicias. En pocas palabras, las primeras escuelas que se crearon fue para adoctrinar a personas, es decir, impartirles una serie de conocimientos religiosos, logrando así que la religión católica aumentara en gran parte la cantidad de feligreses y fortaleciera el poder que durante décadas había mantenido. Así es, a lo largo del tiempo, la educación ha evolucionado con base en distintos enfoques filosóficos y teóricos. Desde la educación tradicional hasta los enfoques más contemporáneos, como el aprendizaje significativo y la educación inclusiva. Si miramos atrás, la educación en la antigüedad estaba centrada en la transmisión de conocimientos por parte de un maestro, como en la educación socrática en Grecia o el modelo escolástico medieval, el cual combinaba la filosofía clásica, especialmente la de Aristóteles, con la teología cristiana. Y una de sus características principales fue esa estructura jerárquica. El maestro era el único protagonista, por decirlo así. Exacto. Con la Ilustración surgieron nuevas ideas pedagógicas, como las de Rousseau, quien promovió una educación más centrada en el niño y su desarrollo natural. Luego, con la revolución industrial, la educación se estructuró de manera más sistemática para responder a las necesidades de la sociedad. En el siglo XX, teóricos como Piaget, Vygotsky y Freire propusieron modelos pedagógicos que han transformado la manera en que enseñamos y aprendemos. Estos teóricos, con sus ideas, aún están vigentes e influyen en la actual manera de educar, proporcionando una solidez suficiente para dinamizar la comprensión, la construcción y la crítica al proceso de enseñanza y el aprendizaje. Jean Piaget, por ejemplo, propuso el enfoque constructivista, donde el aprendizaje es un proceso activo. Su teoría del desarrollo cognitivo influyó en la manera en que entendemos el aprendizaje en la infancia y propuso que los niños deben pasar por 4 etapas, cada una con características particulares de las cuales podemos hablar en otro episodio. Por otro lado, Lev Vygotsky destacó la importancia del aprendizaje social y la zona de desarrollo próximo, resaltando
el papel del contexto y la interacción en la educación. No podemos olvidar a Paulo Freire, quien con su pedagogía del oprimido abogó por una educación liberadora y participativa, que sigue siendo clave en la actualidad. Él presentó una propuesta educativa basada en la liberación de los oprimidos, pues considera que la educación tradicional fortalece la opresión, ya que los docentes se limitan a enseñar y los estudiantes a aprender mediante la educación bancaria. Por el contrario, propone la educación problematizadora, donde los estudiantes piensen críticamente juntos mediante el diálogo y la conciencia. Hoy en día enfrentamos desafíos como la inclusión, la educación digital y la personalización del aprendizaje. La historia y la teoría educativa nos ayudan a entender cómo abordar estos retos. El aprendizaje basado en proyectos, la gamificación y el enfoque STEAM nos permiten resumir los modelos educativos actuales, ya que nos referimos a una educación basada en el aprendizaje matemático, tecnológico y artístico. Dicho de otro modo, es un método educativo que integra estas disciplinas para fomentar el aprendizaje interdisciplinario. Este enfoque promueve la indagación, la resolución de problemas y la creatividad, permitiéndole a los estudiantes participar activamente en su aprendizaje a través de proyectos prácticos y colaborativos. Además, busca desarrollar habilidades y competencias del siglo XXI, preparando a los estudiantes para enfrentar desafíos en un mundo en constantes cambios. Estos son ejemplos de cómo la educación sigue evolucionando, integrando nuevas tecnologías y metodologías que nos ponen a prueba en la labor docente. Así que es fundamental reflexionar sobre el cómo aplicamos estos conocimientos para mejorar la educación del hoy y del futuro. Definitivamente la riqueza de las teorías de Piaget, Vygotsky y Freire es una base sólida que da pie para repensar la educación, aplicando sus conocimientos, adaptando y reflexionando sobre los conceptos de actualidad y a futuro. Construiremos sistemas educativos que den valor y poder a los estudiantes o aprendices, persuadan la integridad para su desarrollo y se lleven a la crítica, a la creatividad y al compromiso para hacer un mundo un lugar mejor. Ahora bien, con nosotros se encuentra el profe Jason Tamayo, quien es especialista en el tema y nos gustaría conocer su opinión sobre lo que hemos narrado. El recuento anterior me resulta pertinente e interesante, ya que podemos ver que la transformación educativa surge con el fin de buscar la formación de ciudadanos que basen sus prácticas en los principios de libertad e igualdad. Aún así, me gustaría agregar que en el año 1799, cuando se da el inicio de la Revolución Napolitana, empezamos a abordar el tema de los derechos humanos y esto le dio un vuelco total a la visión que se tenía en torno al sector educativo. Ese conocimiento hegemónico que nos venía colonizando durante años, que incluso partía de un sistema educativo basado en la política, la economía y la religión, empezó a ser criticado. Por tanto, se empieza a reflejar una transición liderada por la Iglesia y la política, cada uno dando sus puntos de vista, manifestando sus creencias y sus necesidades. Solo hasta principios del siglo XX, que con el crecimiento de la clase media aumenta la tasa de escolarización. Se iniciaron campañas de alfabetización y se empiezan a ofrecer una formación técnica dirigida a la producción y el trabajo. Y lo más importante, surgen nuevas corrientes pedagógicas que ponen al estudiante como centro en el proceso educativo. En Colombia, aproximadamente en el año 1956, es el punto de partida para la educación gratuita y obligatoria.
Ahora bien, me gustaría hablar un poco de la pedagogía crítica, que tiene tanta relevancia con este tema. Basándome en Maldonado 2008, en su artículo Pedagogías Críticas, que tiene como fin hacer un análisis crítico del capitalismo y el autoritarismo, nos enseña cómo en los años 50 y 60 empieza un crecimiento escolar en los sectores marginados y se empieza a crear una serie de movimientos con la finalidad de poner una voz en alto a la hegemonía. Ejemplos como la resistencia pacífica, la razón como fuerza superior a la barbarie y las enseñanzas fundamentadas en el afecto y el amor son algunos de los muchos movimientos que han marcado un hito en la historia de la educación. Para final me gustaría agregar que aún nos queda un largo camino por recorrer y muchas batallas por librar en el sector educativo. Sin embargo, puedo afirmar con seguridad que la educación es la clave para construir una sociedad equitativa, libre de discriminación, explotación y abuso, donde los derechos y los deberes sean plenamente respetados. Profe, agradecemos su intervención y aprovechamos para hacerle la invitación a participar de otros episodios. Por otro lado, y a modo de cierre, el día de hoy hemos narrado el proceso evolutivo del sistema educativo. Sin embargo, para ser concisos, me gustaría invitar al profe Joel, quien nos va a resumir de manera muy breve el tema que hemos abordado en este episodio. Profe Joel, bienvenido. Muchas gracias, profe. Para concluir, me gustaría recoger parte de lo que hemos comentado el día de hoy. Partiendo del hecho evidente de que la educación tradicional se caracterizó por un enfoque de transmisión de conocimientos, donde el docente era el protagonista de este. Era esa fuente que brindaba el saber y el estudiante tomaba un rol de memorización y de repetición de la información. No obstante, hoy en día, aunque la educación ha sufrido algunos cambios en los que se destaca más al estudiante como un sujeto crítico que analice y cuestione sus realidades, sus contextos y las enseñanzas para que ésta pueda transformar el pensamiento humano en ciencias y conocimientos y en consecuencia le brinden un mejor porvenir dentro de la sociedad. Aún así, con todos estos alcances, es notorio que en pleno siglo XXI todavía se continúa proliferando una educación tradicional en los entornos rurales de nuestro país, permitiendo que el estudiante no sea crítico, ni haga uso ni de la argumentación ni de la interpretación. Pues todo parece que hay docentes que les duele capacitarse y aceptar que las generaciones requieren adaptarse a otros tipos de prácticas pedagógicas, las cuales vayan acorde a las necesidades que el mundo global demanda para ser competente y de paso ser actores que contribuyan con capacidades más idóneas al momento de afrontar las problemáticas mundiales. Para despedirnos, los invitamos a reflexionar sobre los desafíos actuales en la educación y cómo los principios pedagógicos pueden ayudarnos a enfrentarlos. Agradecemos a nuestros profesores por su participación en este episodio y a la audiencia por escucharnos en este día. Esperamos que este recorrido haya sido enriquecedor.